Buenos días a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel, la casa de Judá y para con todos los hombres, conforme a la voluntad de nuestro Padre por las Escrituras. Bueno, agradezco a nuestro Padre el hecho de estar aquí, poder estar grabando y poder hablar de su voluntad, hablar de su Torah, hablar de los registros conforme a la voluntad de nuestro Padre. Eso es una gloriosa bendición y es un glorioso privilegio de poder estar aquí y hacerlo. Bueno, dicho eso, también quería comentar que estaba un poquito afectado del estómago y me ha tenido un poquito delicado este tema. Ya llevo desde el martes pasado hasta hoy día, ya estoy más estable, ¿no es cierto? He estado con un poquito, ¿no es cierto?, con el estómago en mal estado y he andado un poquito directo, pero ya me he estado recuperando de eso. Y estoy aquí grabando, empezando esta grabación, ya son las 9:30 de la mañana. Yo estaba aquí a las 8 para iniciar, pero recibí una llamada antes de empezar a grabar, de Australia, de un sobrino de Australia. Bueno, y cada vez que nos llamamos para saludar, inevitablemente tenemos que hablar, ¿no es cierto? Y yo siempre comento lo que he estado haciendo, porque ellos me preguntan, tío, bueno, ¿qué es lo que he estado haciendo? ¿Qué es lo que yo también cuento? Le he contado, ¿no es cierto?, que estaba un poco delicado del estómago, pero hablamos, ¿no es cierto?, yo trato también de hablar del reino de los cielos. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, con mi familia sobre el reino de los cielos, las personas se incomodan porque tienen, ¿no es cierto?, enseñanzas heredadas de los papás. Hay enseñanza, ¿no es cierto?, de herencia de los papás, tanto de contextos evangélicos pentecostales o de adventistas o de los testigos de Jehová o de los mormones. En este caso fue del catolicismo. Y yo le hice una pregunta en cuanto, porque ellos tienen, ¿no es cierto?, lo que sucedió allá en Australia, en Melbourne, ¿no es cierto?, sobre este personaje, el cardenal, que fue sometido, ¿no es cierto?, a indagaciones y fue sometido a juicio y le fueron comprobados, ¿no es cierto?, los abusos. Hay la característica de los abusos de esta persona, ¿no es cierto?, son abusos de tanto infantiles y adolescentes en su ejercicio, ¿no es cierto?, de cura, en un ejercicio en cuanto al desarrollo, en todo ese proceso, él practicaba, ¿no es cierto?, estas llamamos inmundicias de abusos sexuales. Y se incomodan. Yo le preguntaba si todo este conocimiento, y no tan solo le dije en Australia, sino que nosotros vemos aquí en Chile, vemos, ¿no es cierto?, en Sudamérica, y vemos en Alemania o Inglaterra o los Estados Unidos, en todos esos lugares que están, ¿no es cierto?, este catolicismo instalado, están siendo, ¿no es cierto?, investigados y comprobados, ¿no es cierto?, sobre estos abusos sexuales. Y
y le hacía la pregunta yo, bueno, esto que te enseñó tu mamá como familia, que esta doctrina, ¿no es cierto?, o esta actividad o esta costumbre católica romana, ¿es verdadera o falsa? Bueno, él me decía que no sabría decirme si es verdadera o falsa. Y ahí me empezó, ¿no es cierto?, a argumentar sobre, bueno, en este caso, ¿no es cierto?, los hindúes, me decía, y de todo esto, ¿no es cierto?, de los musulmanes, son verdaderos y falsos. Sí, tenemos que ponerlo, ¿no es cierto?, en la balanza, delante, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre. Porque ¿qué le enseñan, ¿no es cierto?, del catolicismo? Le enseñan, ¿no es cierto?, a través de lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca contamina al hombre y contaminan hasta estas personas. ¿Ya? Son católicos, ¿no es cierto? Ellos defienden el catolicismo en este caso, pero no creen en las escrituras, porque se dijo, pues yo no creo, ¿no es cierto?, que haya sido creado los cielos y la tierra en 7 días, en 6 días, porque el séptimo lo descansó. Entonces, aquí vemos nosotros, ¿no es cierto?, que se preocupa esta doctrina, esta falsa, ¿no es cierto?, enseñanza del catolicismo, en este caso para con mi sobrino. Le enseñan, ¿no es cierto?, que la Biblia la escribieron los hombres, porque ese es otro argumento. No, pero que la Biblia la escribieron los hombres. Pero ellos se sostienen, como yo lo he puesto, ¿no es cierto?, en otros videos, porque yo he estado, ¿no es cierto?, en diferentes instancias y ellos hablan de Abraham. ¿Yo? Que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, pero no leen, ¿no es cierto?, el contexto completo en cuanto se refiere a nuestro Padre de la bendición de Abraham. Pero no creen. Dice así, pero de una forma seria. Yo no creo. Y yo no creo esto y no creo esto. Pero sí, ¿no es cierto?, usan ciertos textos para que ellos, ¿no es cierto?, para beneficio. No, que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso lo leen en la homilía. Pero no leen el contexto completo en cual se refiere nuestro Padre por qué Abraham iba a ser bendecido. ¿Por qué, no es cierto?, las familias de la tierra iban a ser de bendición en Abraham? ¿Tiene un fundamento? No, pero ellos rescatan ciertos textos de las Escrituras, pero no creen en las Escrituras. Sí, muy bien. Y él está en cierto lo que dice, yo no creo, sí, porque lo que opera en ti es una doctrina de negacionismo, de negar la voluntad de nuestro Padre y de querer levantar una doctrina, ¿no es cierto?, falsa, una doctrina basada, ¿no es cierto?, en el catolicismo. Sí, y él me decía, bueno, yo te quiero decir estas cosas para que tú tengas, ¿no es cierto?, la capacidad de poder escuchar y yo tener la capacidad de poder escucharte. Pero sin duda, ¿no es cierto?, según lo que él dice, ¿no?, y que según la doctrina que le enseñó la mamá, ¿no es cierto? Porque fíjense que ellos le colocaron, ¿no es cierto?, la fiesta, ¿no es cierto?, de la Pascua. Si ustedes se fijan, la Pascua. ¿Y qué ellos celebran en la Pascua? No está conforme a las Escrituras, sino que esta doctrina, ¿no es cierto?, levanta pensamientos de hombre para negar lo verdadero y establecer, ¿no es cierto?, el engaño y la mentira. Esta doctrina católica romana es mentirosa y engañosa, porque por los frutos los vas a conocer. Entonces, el Hijo de nuestro Padre lo habla en las Escrituras, que por sus actos tú los vas a conocer si son verdaderos o son falsos. Entonces aquí lo importante para con el hombre, pero cuando empezamos en materia a conversar si es verdadero o falso, empiezan a levantar diferentes argumentos y no quieren reconocer
la verdad. No quieren arrepentirse, no quieren porque hay una herencia heredada de los padres, ¿no es cierto?, en el negacionismo, y niegan la voluntad de nuestro Padre, niegan la verdad. ¿Y para qué? Para sostenerse en la mentira y en el engaño. Y así está todo el mundo, todo el mundo. Bueno, nuestro Padre, por medio de su Hijo, habla aquí en el libro de la carta de Juan, en el capítulo 4, en la carta de Juan, en el capítulo 4, cuando nuestro Melech fue a hablar y tenía que pasar por Samaria. Y lo voy a leer. ¿Ok? En el capítulo 4 del libro de Juan. Dice, cuando pues nuestro Melech entendió que los fariseos habían oído decir que Yeshua hace y lava, porque aquí le pusieron bautiza, y el bautismo no aparece, no es un bautismo, sino que hace y más encima hace, que nuestros Melech le seguían y lavaba más discípulos que Juan. Entre paréntesis, aunque nuestro Melech, el hijo de nuestro Abba, no lavaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cuando cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Cuál hora era esta? El mediodía, porque está hablando horas de luz día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y nuestro Melech, Yahshua, le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Yeshua y le dijo, si conocieres la voluntad de nuestro Padre Elohim, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, él te daría agua viva. La mujer le dijo, maestro, no tienes cómo sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo nuestro Melech le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, maestro, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Nuestro Melech le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Nuestro Melech le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 marido has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, maestro, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en el monte de Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Escuchen aquí. Nuestro Melech, el hijo de nuestro padre, le dijo, mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte de Samaria, ni en el de Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene del pueblo de Israel. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en ruaj y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Y aquí le pusieron espíritu con
minúscula. No, está hablando aquí con mayúscula. Los adoradores en el Ruach de nuestro Padre y en verdad, en el conocimiento de nuestro Padre. Porque también nuestro Padre tales adoradores busca que le adoren. Nuestro Padre es Ruach. Y los que le adoran en Ruach y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, Mashiach, llamado el Mashiach. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Nuestro Melech le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mashiach? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto que los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Entonces nuestro Melech les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida, esa es la voluntad. De eso comía. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre que recoge juntamente como el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no sembrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en nuestro Melech, por la palabra de la mujer que le daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Salvador de Israel, el Mashiach. Bueno, aquí está claro, ¿no es cierto?, con la experiencia que nuestro Padre establece por medio de su Hijo para con su pueblo. Y le era necesario de ir, ¿no es cierto?, a Samaria, porque tú tenías una razón de ir a Samaria, de los samaritanos. Pero aquí está la experiencia, ¿no es cierto?, en la cual ellos tuvieron. Porque aquí la mujer va y les habla a ellos sobre una experiencia que tuvieron. Así como nosotros, en este caso yo puedo hablar con mi sobrino y le puedo manifestar la experiencia que tuvimos. Y también lo hablé con otro sobrino también de Australia, que lo había hablado anteriormente, sobre la experiencia que nosotros tuvimos. Pero cada uno de ellos no va a entender hasta que tenga una experiencia personal por la voluntad de nuestro Padre. Porque la proclama, ¿no es cierto?, al arrepentimiento para con el pueblo, fue para todos. Fue para todos. Entonces, si nosotros vemos la proclama en el Marcos capítulo 1, aquí en el Marcos capítulo 1, dice así, en el verso 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, nuestro Melech vino a Galilea anunciando y proclamando la voluntad de nuestro Padre, el reino de nuestro Padre, proclamando el reino. Y aquí le pusieron evangelio, no es así. Esta palabra es greca romana que la pusieron aquí. Nuestro Melech vino proclamando la voluntad de nuestro Padre, a proclamar, ¿no es cierto?, lo que nuestro Padre se había propuesto establecer, diciendo 2 puntos. El tiempo se ha cumplido. ¿De qué? De las palabras proféticas. Aquí es el inicio de la palabra profetizada a través de Jeremías en el capítulo 31.
el inicio del nuevo pacto, de este procedimiento que nuestro Padre estaba estableciendo por medio de su Hijo. Y dice, y el reino de nuestro Padre se ha acercado. ¿Por qué el reino de nuestro Padre se ha acercado? Porque el Ruach de nuestro Padre estaba en él, dentro de él. Entonces por eso tenemos que ir recordando lo que está hablando aquí nuestro Padre. ¿Por qué está hablando a través de su Hijo? Que el reino se ha acercado. Porque su Hijo fue llevado, el Hijo del Hombre, Yeshua, donde el profeta Juan. Y el profeta Juan, ¿no es cierto?, en la calidad de profeta y también de sumo Cohen, porque hijo de Zacarías, lo lava y lo ordena para este procedimiento. Cuando salió de las aguas después del lavamiento, porque tenía que cumplir como hombre, como hijo de hombre, el Ruach de nuestro Padre, ahí lo habla Juan, que vio al Ruach en forma corporal, como así como una paloma, porque dice que tenía alas, y se introdujo de dentro de Yeshua, y ahí se establece, ¿no es cierto?, dentro de Yeshua el reino de los cielos, como ahora se ha establecido en nosotros el reino de los cielos, el Ruach de nuestro Padre. Entonces el tiempo se ha cumplido de la palabra del inicio, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre, y el reino de nuestro Padre Elohim se ha acercado para con la casa de Israel, la casa de Judá. ¿Cuál es la proclama? Arrepentimiento y obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Obediencia al mensaje, porque aquí no le pusieron obediencia al Evangelio. Obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Ya. Si nosotros vamos aquí a Juan, capítulo 1, del verso 12 y 13, aquí aparecen, ¿no es cierto?, de estos que escucharon el mensaje. Dice, mas a todos los que le recibieron el mensaje glorioso y a los que obedecieron el nombre del enviado del ungido, nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre glorioso mediante el poder de la palabra. Entonces aquí nosotros vemos que estos hombres que escucharon a la mujer samaritana decir, ¿no es cierto?, y hablar, ¿no es cierto?, con un profeta, ¿no? Parece que un profeta será el enviado, será el ungido, y todos fueron para allá. Pero estos dijeron así. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron como que se quedase. Bueno, voy a leer del 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de lo que la enseñanza de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el enviado, el ungido, el Mashiach, la voluntad de nuestro Padre. Porque aparecen en los escritos, ¿no es cierto?, para con la voluntad de nuestro Padre, el enviado, para establecer este procedimiento. Nuestro Padre establece este procedimiento. Entonces, de lo que vemos aquí, que nuestro Padre estableció esto por medio de Israel y de nadie más. Por eso estas doctrinas, específicamente la católica, quiere, ¿no es cierto?, establecer otra información, una información errada, distorsionada, para desviar, ¿no es cierto? Y de ellos levantarse, ¿no es cierto?, como una doctrina, entre comillas, verdadera. Pero sabemos que es una doctrina engañosa, mentirosa, porque ellos no obedecen. Ellos levantaron, ¿no es cierto?, una doctrina por siglos y por siglos, y hasta ahora permanece. Pero son engañosos, y están comprobados que son engañosos. Pero todas estas personas que son devotas de esto es porque ellos no han conocido, y también, ¿no es cierto?, no han sido liberados. El espíritu que gobierna sus vidas es el mismo espíritu que gobierna esta doctrina animal, carnal y diabólica. Y se conjugan entre las dos. Y esta doctrina engañosa, animal, carnal y diabólica puede hacer cualquier barbaridad, pero estos que están, ¿no es cierto?, que son gobernados por ese mismo espíritu, van a justificar
se van a justificar entre sí. Por eso estos se justificaban y se guardaban las espaldas. Si esta persona, ¿no es cierto?, abusaba y todo, los otros, ¿no es cierto?, decían no. Como dijo ahora, y como lo he mencionado en otro video, que este cura que advocó, el Ratzinger, y él testifica diciendo que él entregó falso testimonio. ¿Qué significa falso testimonio? Que él mintió para poder, ¿no es cierto?, guardar y poder, ¿no es cierto?, a ellos guardarlo de todo enjuiciamiento de la iglesia, ¿no es cierto?, de esta doctrina que estaba en Alemania. Entonces, a esta fecha, ¿no es cierto?, este Ratzinger, él tuvo un proceso y él también, ojo, él también dice que él mintió para encubrir a ellos, pero también mintió para encubrirse a sí mismo, porque él también cayó en estas prácticas animales, carnales y diabólicas. Ahora, en las Escrituras, nuestro Padre habla sobre su pueblo, que era un pueblo, ¿no es cierto?, depravado. ¿Y dónde lo dice? Si nosotros lo revisamos, si nosotros vamos a Isaías, del capítulo 1 de Isaías, miren lo que habla sobre su pueblo, porque nuestro Padre es justo. Su pueblo, cuando manifestó al Mashiach, lo hizo nacer e introducir al primogénito para el cumplimiento de su voluntad. Su pueblo andaba, ¿no es cierto?, en este desorden. Pongamos atención. Isaías capítulo 1 del verso 2. Oíd cielo y escuchad tu tierra, porque habla nuestro Padre. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Conocimiento del reino de los cielos, no lo tiene. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a nuestro Padre, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿En qué condición estaba el pueblo cuando nuestro Padre establece su voluntad, este propósito de restauración? ¿Su pueblo estaba bien, en buenas condiciones? No, porque fue profetizado a través de Zacarías. Pongan atención. Zacarías capítulo 1 del verso 67 habla, ¿no es cierto?, el padre de Juan el profeta. Y dice así: ¿para qué fue enviado el ungido? Verso 77 dice: ¿para qué fue el enviado el ungido? Y fue enviado el profeta en la antesala, un poco antes. ¿Por qué fue enviado el profeta? Para preparar los corazones para el arrepentimiento. Nuestro Padre está haciendo toda esta obra por sus muchas misericordias, por su entrañable misericordia. Porque su pueblo, ¿no es cierto?, era engañoso y no iba a obedecer. Pero envió a un profeta para allanar, ¿no es cierto?, para quitar un poco de lo que hay en el corazón, para que puedan reconocer mediante su enviado, su ungido, a su Padre verdadero, al Santo de Israel. Entonces, ¿para qué los envió? Al profeta Juan, para dar conocimiento de salvación al pueblo, por la entrañable misericordia de nuestro Padre. Verso 79. Para dar luz a los que son gobernados por las tinieblas y por la muerte. O sea que cuando nuestro Padre, ¿no es cierto?, se manifiesta gloriosamente, y ustedes me pueden decir, bueno, si nosotros vemos el luz. No, porque cuando nosotros aquí está el mediodía, se está refiriendo a que los hombres son gobernados por la oscuridad. Hay oscuridad de dentro. Está la muerte, están las tinieblas de dentro y aquí de su pueblo. Y aquí lo profetiza. Era para darle conocimiento de salvación y para revelación, porque aquí lo dice en el capítulo 2 del verso, ¿no es cierto?, del verso 28, dice:
Y él tomó en los brazos y bendijo a nuestro padre diciendo, ¿a quién tomó? Al bebé de 8 días. Ahora, Padre, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, salvación Yeshua, la cual has preparado en presencia de tu pueblo, no de todos los pueblos, en presencia de tu pueblo, luz para revelación a los gentiles del pueblo, porque vivían como gentiles, vivían como inmundos. Su pueblo estaba lleno de inmundicia. Vivían como extranjeros, como abominables. Entonces, nuestro Padre envió para darle luz para revelación a su pueblo. Luz para revelación en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre para con su pueblo. ¿Qué les iba a ser revelado? Nuestro Padre en su mucha misericordia, ¿qué le iba a ser revelado? Que el que está adentro de él, de las personas, es el príncipe de la potestad del aire, es la ley del pecado y la muerte, Satanás el diablo. Y ese espíritu gobernaba a su pueblo. Y aquí habla, pongamos atención, habla aquí nuestro Padre por medio de su Hijo en Mateo capítulo 23. Dice así, dijo y habló nuestro Padre por medio de su Hijo a la gente y a sus discípulos diciendo, en la sinagoga, en las enseñanzas que están establecidas por nuestro Padre por medio de Moisés, se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo conforme a la Torá, conforme a los mandamientos. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Vio? Igual que estos católicos, e igual que cualquier otro. Dice, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach, de nuestro Padre. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos y sacerdotes hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos y sacerdotes hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Ustedes creen que iban a orar con las viudas? No. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces mayor hijo del infierno que vosotros. Entonces vemos aquí que nuestro Padre, por medio de su Hijo, empieza a hablarle a su pueblo, los que tenían estas prácticas religiosas, unas prácticas religiosas engañosas, que no eran verdaderas. Y es por eso que quiero rescatar lo que habla aquí nuestro Padre por medio de su Hijo, para con su pueblo, un pueblo depravado, un pueblo inmundo. Ahora, ¿estos católicos iban a ser más santos que su propio pueblo? No, peores, 2 veces hijos del diablo. Todos estos inmundos, es una doctrina, ¿no es cierto?, engañosa, que levantó, ¿no es cierto?, las tinieblas, y está profetizado ahí en Daniel sobre este personaje, esta bestia de esta doctrina, que hasta el día de hoy permanece, que será enjuiciada conforme a la voluntad de nuestro Padre. Ya viene su hora. Es engañosa. Entonces, por eso la herencia que se entrega
de padre a hijo, y todos nosotros nacimos en condenación. Todos nosotros nacemos en condenación. Lo dice las Escrituras. Todos nosotros nacemos. Por eso dice que nuestro Padre nos iba a hacer hechos hijos suyos. Y todos dicen, no, si somos hijos de Dios. Sí, todos los que nacemos en la carne, mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Voy a volver así. Todos los que nacemos por voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, el padre de esta descendencia es Satanás, el diablo. Porque así empezó a nacer desde Adán y Eva, porque fueron sacados de la gloria del huerto del Edén, fueron expulsados, y ahí tenía que empezar a labrar la tierra, y ellos empezaron, ¿no es cierto?, a reproducirse, vale decir, empezaron a nacer los hijos mediante la voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, por un gobernante, por las tinieblas, por la muerte. Así los hombres empiezan a nacer. Y así su pueblo, y así lo habla nuestro Padre por su pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo depravado, e hijos inmundos, que después pierden la calidad de hijo, perdieron la calidad de hijo. Pero aquí nuestro Padre, ¿no es cierto?, entrega en Mateo capítulo 23, todos estos, en ese momento cuando nuestro Padre introduce a su Hijo, es para poder restaurar a su pueblo glorioso, pero su pueblo que andaba, ¿no es cierto?, gobernado por las tinieblas, nacía en la muerte, nacía conforme a voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, porque así se transmitía la muerte. Entonces la herencia que nosotros recibimos por medio de, y aquí lo habla el apóstol Pedro, para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, conocer, y aquí se refiere a esta herencia el apóstol Pedro, dice así: sumamente, miren, y aquí está hablando del primer capítulo de la carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 del verso 13. Por eso ahora se entiende, si todos los hombres están en tiniebla, todos los hombres gobernados por el príncipe de la potestad del aire, todos caminando y viviendo en la oscuridad y haciendo cosas, ¿no es cierto?, viviendo, le podríamos llamar secta religiosa, como se refiere el apóstol ahí en el libro de los Hechos capítulo 26, cuando está delante del rey Agripa. Él dice, todo el pueblo me conoce, que yo participaba, ¿no es cierto?, en la más rigurosa secta fariseo, en una secta, ¿no es cierto?, una doctrina que no conocía, no obedecía los mandamientos, no conocía una actividad religiosa. Porque lo dice el apóstol ahí en Romanos, yo no conocía la codicia, pero cuando vino el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre por los mandamientos, me di cuenta que yo estaba siendo gobernado, estaba muerto por el príncipe de la potestad. Nací muerto, pero venido la revelación de la enseñanza de los mandamientos, ¿vio? Entonces, aquí está hablando el apóstol Pedro, dice, llamamiento a una vida conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque ellos vivían en la inmundicia, estaban muertos, dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando nuestro Mesías sea manifestado. Cuando nuestro Mesías se manifieste a las personas conforme nuestro Mesías se le manifestó al apóstol Pablo camino a Damasco. Y fue, ¿no es cierto?, beneficiado con esa intervención gloriosa. Entonces aquí le dice, como hijos obedientes, porque los otros, ¿no es cierto?, aquí creí hijos y se rebelaron, fueron desobedientes, lo que hablé ahí en Isaías. Pero dice, como hijos obedientes, no conforméis a la vida antigua, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En la ignorancia hacíamos cosas perversas.
le está hablando el apóstol Pedro. Pero ya ahora, venido la revelación, venido el mensaje de las buenas nuevas del reino de los cielos, venido, si ustedes se han arrepentido y empezaron a dar frutos dignos de arrepentimiento, conociendo los mandamientos y la voluntad de nuestro Padre, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ¿vio? El que viene, ¿no es cierto? ¿Qué vino a proclamar? La santidad del reino de los cielos. Como él llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo, en todo. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿A quién le habló? A su pueblo, allá en Levítico. Capítulo 11, verso 44 al 45, y el 19, verso 2. Nuestro Padre llamó y siempre lo quiso apartar como un pueblo santo para dar testimonio, ¿no es cierto?, de la santidad y la pureza. Verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. ¿Qué es lo que dice? Conducidos, ¿no es cierto?, en el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, porque el temor es el conocimiento de la verdad. Dice, conducidos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinar en la voluntad de nuestro Padre, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, de vuestra inmundicia, aquí le pusieron vana, sabiendo que fuiste rescatado de las inmundicias, de la vida inmunda, que como abominable que erais, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, no fue esa herencia, no fue la herencia de oro y de plata, sino que la herencia que recibimos, ¿no es cierto?, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra perversa manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De los padres, porque se transmitía a través de la sangre, a través de voluntad de sangre, voluntad de carne y de voluntad de varón, no como cosas corruptibles de oro y plata. ¿Y qué recibimos ahora? Porque hemos nacido no, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por el amor de la voluntad de nuestro Padre, y mediante el cual obedecéis a nuestro Padre, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria para vuestra obediencia y esperanza en la voluntad de nuestro Padre, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y aquí está el texto, que a través de este procedimiento, a través de la sangre, todos nosotros fuimos purificados. Fue sacado este personaje, habiendo purificado vuestras almas, porque el enemigo habitaba en nuestra alma, en la vida que está en la sangre. Por eso había que ir, tomar la cruz, crucificarse, sepultarse, para ser resucitado mediante la vida gloriosa del Mashiach Yahshua. Vivir en pureza, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante la voluntad de nuestro Padre, mediante el Ruach, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacido, un nuevo nacimiento, no de simiente corruptible. ¿Por qué? Porque aquellos que nacíamos en voluntad de sangre, de voluntad de carne y voluntad de varón, era la corrupción, era el príncipe de la potestad, ahí estaba. Siendo renacido no de simiente corruptible, no de la simiente, ¿no es cierto?, que entró por Adán y Eva, y ahí los hombres empezaron a nacer por la voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, sino que ahora somos nacidos mediante el poder de la palabra, por la obediencia, el obedecer el mensaje, arrepentirse, lavarse y hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? La obediencia a la voluntad, del conocimiento de los mandamientos de nuestro Padre. Vuelvo a leer, verso 23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, glorioso, por la palabra de nuestro Padre, que vive y permanece para siempre. Dio lo incorruptible mediante el poder de la palabra, a través de la obra de este procedimiento por su Hijo.
Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de nuestro Padre permanece para siempre por medio de su Hijo. Y esta es la palabra que por las buenas nuevas ha sido anunciada. Esta es la palabra, ¿no es cierto?, que por las buenas nuevas ha sido anunciada. ¿Qué dice? Deséchalo del mundo, desechando pues toda malicia, toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche, ¿no es cierto?, espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Las enseñanzas de la Torá, las enseñanzas de nuestro Padre conforme a sus mandamientos. La leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad, si tú habéis participado de este arrepentimiento. Entonces dice, acercaos a Él, acercaos a nuestro Padre glorioso, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, con su pueblo, desechada por su pueblo. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por su pueblo, mas para con nuestro Padre escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a nuestro Padre en santidad por medio de Mashiach Yahshua, por medio de su Hijo. Esos son aceptos, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. El que creyere y obedeciere la voluntad no será avergonzado. Pero vosotros pues lo que obedecéis es precioso. Pero para los que no obedecen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la voluntad, en la palabra, en los mandamientos, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, entregados a la inmundicia. Y aquí dice en el verso 9 del capítulo 2 de la primera carta de Hebreo: mas vosotros sois linaje escogido, sí, Él nos escogió, real sacerdocio nos hace participar de la realeza del reino de los cielos, nación santa, pueblo adquirido por nuestro Padre, para anunciar y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de la muerte, de la oscuridad, a su luz admirable por medio de su Hijo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por nuestro Padre. Entonces aquí vemos que nuestro Padre en sus muchas misericordias sale al encuentro de muchos. Aquí envió a su Hijo glorioso para con su pueblo. Pero si nosotros vemos aquí el mismo apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 10, hablando sobre Cornelio, escuchemos lo que dice aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en el versículo 33 en adelante. Dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, le está diciendo Cornelio a Pedro. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de nuestro Padre para oír lo que nuestro Padre te ha ordenado a ti hablar. Entonces Pedro dijo, abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que nuestro Padre no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, ¿qué es lo que es el temer y hacer justicia? Y aquí hay un detalle sumamente interesante. Sumamente interesante. Por el ser católico, apostólico romano, católico romano, no voy a colocar apostólico, porque le añadieron eso. Ellos es una secta, una doctrina católica romana. ¿Agrada a nuestro Padre? No. Otra doctrina, como los evangélicos pentecostales, ¿agradan a nuestro Padre en su forma, en sus hechos? No. Otra doctrina, los testigos de Jehová, los adventistas, ¿agradan a nuestro Padre? No, porque son doctrinas
levantadas con pensamientos humanos de hombre, que no agradan. Los pensamientos humanos no agradan a la voluntad de nuestro Padre. Pero miren lo que dice aquí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que nuestro Padre no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué es lo que es el temor? Porque el temor, el principio del conocimiento es el temor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que nuestro Padre no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, le obedece y practica, ¿no es cierto?, sus mandamientos. Nuestro Padre envió mensaje a los hijos de Israel por medio de su Hijo, anunciando, ¿no es cierto?, las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Este es el amo de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del lavamiento que estaba anunciando Juan el profeta. Como nuestro Padre ungió con el Ruaj y con el poder del Ruaj a Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el enemigo, porque nuestro Padre estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que nuestro Melech hizo en la tierra judía y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó, ¿a quién? A Yeshua. A Yeshua nuestro Padre levantó al tercer día e hizo que se manifestase a todo el pueblo. No a todo el pueblo, y aquí es sumamente interesante. Entonces corrijo, a este levantó nuestro Padre el tercer día, así que se manifestase a todos los que habían sido determinados nuestro Padre. No a todo el pueblo, sino a los testigos que nuestro Padre había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él. Primeramente estuvimos en el aposento alto, estableciendo el nuevo pacto, ahí cuando partió el pan y le dijo beber de la copa de este nuevo pacto, ahí estuvimos con él, después que también resucitó y también estuvo con nosotros en el aposento alto y comió un pedazo de pez asado y un pedazo de panal de abeja, de miel. ¿Vio? Y aquí coloca clarito especificando. Entonces la pregunta que debemos hacernos: ¿todas estas prácticas religiosas hacen la voluntad de nuestro Padre? ¿Agradan a nuestro Padre? No, de ningún modo, porque por los frutos los vas a conocer, porque se agrade de todo aquel que le teme y hace justicia. ¿Qué es lo que es el temor y hacer justicia? Es oír y hacer la voluntad de nuestro Padre. Aunque no le conozca, yo voy a obedecer la voluntad de nuestro Padre. Ahora, como él nace o está dentro de un contexto en el cual nadie le enseña o le indica: mira, esta es la voluntad, este es el verdadero camino, este es el camino que nuestro Padre estableció por medio de su Hijo, esta es la verdad que nuestro Padre estableció por medio de su Hijo, esta es la luz gloriosa que nuestro Padre vino a alumbrar para con el pueblo de Israel, la casa de Israel, porque estaba en oscuridad. Esta es la voluntad de nuestro Padre, de dar vida y resurrección y vida, para poder entrar por la puerta, porque dijo: yo soy la puerta. Entonces, en Mateo, capítulo 7, dice así, versículo 13: entrad por la puerta estrecha. ¿Quién es esa puerta? Es la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuál es esa otra puerta? ¿Cuál es? Nacimiento de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Es el enemigo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por los frutos se van a conocer. Pero aquí dice: guardaos de los falsos, de estos que hablan, ¿no es cierto?, de que se quieren asemejar y se visten de blanco porque son puros, son inmundos, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus hechos, por sus actos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y aquí está nuestro Padre hablando para poder distinguir
a un verdadero o a un falso. Y lo habla aquí mismo en el capítulo, ¿no es cierto?, 7 de Mateo, capítulo 7 de Mateo, y habla, ¿no es cierto?, sobre por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? ¿Los higos de dónde se sacan? De la higuera. Miren, así que todo árbol verdadero da frutos verdaderos y todo árbol falso, engañoso, da frutos falsos. No puede el árbol falso dar frutos verdaderos y el árbol verdadero dar frutos falsos. Todo árbol que no da conforme al fruto que corresponde será cortado y echado, ¿no es cierto?, en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y no cualquiera que diga, Señor, Señor, o Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Es obedecer su voluntad por medio de su Hijo. Entonces, cuando se agrada en toda nación de aquel que le teme y hace justicia, cuando habla el temeroso es el que tiene conocimiento, vale decir, el temeroso, el que conoce los mandamientos y obedece, guarda el día de reposo, guarda sus lunas nuevas, que es el principio de mes, guarda los mandamientos, todos los mandamientos, los tiene clarito. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás, no los honrarás, porque yo soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me desobedecen y son rebeldes. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y obedecen, a los que me aman, me temen y hacen justicia. Entonces, si aquí en Chile hay alguna persona, ¿no es cierto?, que empezó a recibir información que lo verdadero está conforme a la voluntad del reino de los cielos y empieza a guardar el día de reposo y empieza, nuestro Padre le va a visitar, así como le visitó a Cornelio, el centurión. ¿Por qué ustedes creen que nuestro Padre aquí lo está colocando como testimonio? Este es el centurión que se le apareció, ¿no es cierto?, pidiéndole, ¿no es cierto?, a nuestro Melech ayuda por causa de un siervo que estaba por morir. Y aparece en el libro de los Hechos nuestro Padre considerándolo. ¿Por qué? Porque le temía y guardaba el día de reposo, guardaba los mandamientos, guardaba los mandamientos y nuestro Padre lo considera. Pero aquí, cuando nuestro Padre manifiesta en su pueblo, ellos decían que guardaban los mandamientos, pero no lo hacían. Eran engañosos. Entonces, estas doctrinas, tanto católica romana y cualquier otra evangélica pentecostal, o llámese como se llame, ¿son verdaderos? No, son falsos. Porque no obedecen a la verdad, sino que obedecen a una doctrina metodológica. No, y dicen, no, si el día de reposo es el domingo. Y algunos dicen, no, si para mí todos los días de reposo son el lunes, martes, miércoles, ¿vio? Rebelión. No reconocen. No, dice la Escritura, los mandamientos, no tendrás dioses ajenos. No, si en realidad esto lo hago porque en realidad mi mamá me dejó aquí, y andan algunos con una cruz. ¿Qué significa? No tienen idea. Entonces, nuestro Padre glorioso se va a agradar de aquel que le obedece, de aquel que obedece los mandamientos. Es por eso que la herencia de los padres a los hijos son estas malas costumbres religiosas. La herencia de las malas costumbres religiosas, sea adventista, sea testigo de Jehová, sea católico, son herencias. Pero aquí nuestro Padre está anunciando su voluntad para ser librado de esa herencia inmunda y para que puedan ser lavados, purificados, para ser constituido hijo suyo y poder entrar en el reino de los cielos conforme a su voluntad. Nuestro Padre les concede a todos ustedes este glorioso beneficio que nosotros nos ha concedido: revelación, crecimiento en el conocimiento de su voluntad. También nos rescató de las tinieblas, nos lavó, nos purificó y nos ha constituido hijos suyos para hacer su voluntad. Por medio de su amado Hijo,
nuestro Melech, Mashiach Yahshua. Nuestro Padre les conceda este beneficio a ustedes en sus muchas misericordias, para que ustedes puedan conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos permite.